Este documental no busca ser sensacionalista sino reflexivo a modo de crónica. Se recomienda ver este documental entero de principio a fin para entenderlo, y se ruega que no se juzgue su contenido sin haber sido visto al completo. Es un material sin ánimo de lucro y puramente didáctico. Alberto. Alberto. Coming from? Spain. This one. Like this. Oh, dia jala. Bombay. Nangole. Me hallo en Kerala, al sur de la India, un estado en lo cultural asombrosamente particular, donde resalta el verde de sus paisajes entre su costa del mar Arábigo, sus montañas y los ríos y canales que surcan una tierra idónea para vastas extensiones de cultivos. He llegado a Kerala tras un viaje que empezó en India, para después llevarme a Nepal y después devolverme a la India, una experiencia espiritual que me llevó ya hace unos meses a discernir, y a reflexionar hasta comprender que soy católico. Esa es una de esas respuestas que Dios te va dando a trozos, y entre cada uno de ellos te deja un tiempo para pensar, hasta que un día finalmente comprendes qué es lo que realmente te estaba queriendo decir, ser católico. Sin embargo, Dios también da muchas vueltas, nunca sabes cuándo te va a sorprender, y es ahora cuando me ha llevado frente a algo que honestamente confieso que desde que partí de España era una de mis máximas prioridades de conocer. Un maestro Swami auténtico, se llama Sebastián y allí donde lo veis tiene 72 años de edad, pero cuando se mueve parece ser más joven que yo, siempre va descalzo, puede comer solo una tortita de arroz, y un plátano y con ello trabajar de la mañana a la tarde en auténticas jornadas extenuantes, es increíblemente ágil y flexible, está formado en artes marciales tradicionales, y me ha demostrado la fuerza que tiene en un solo dedo o que efectivamente puede vencer a un hombre sin mucha dificultad, sabe masajes terapéuticos que en boca de sus pacientes me han dicho que funcionan muy bien, y es poseedor de una tradición espiritual que ha pasado durante generaciones de padres a hijos. Pero antes contextualicemos un poco y vayamos al principio. He de admitir que de niño tuve dos grandes amores en cuanto a referentes espirituales se refieren, el primero fueron los místicos católicos, quedé tremendamente fascinado cuando vi al Padre Pío y sus estigmas, a San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, San Antonio Abad, Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz entre otros. Sé que son modelos inalcanzables, personas con vidas de santidad y devoción a Jesucristo muy particulares y muy difíciles de imitar. El camino de Cristo es estrecho, y la reflexión de sus llagas dura como el mismísimo llanto de la Virgen de la Dolorosa. Sin embargo, al verlos de niño, sabiendo que nunca podría ser como ellos, y efectivamente ahora viéndome de adulto confirmo que sé que jamás podré ser como ellos, aun con todo entonces siendo aún solo un crío siempre los mire con una fascinación inaudita. No digo que quisiera dedicarme a la vida religiosa, realmente la verdad es que nunca quise hacerlo, el mundo tiene una luz muy bella que a veces es más tentadora para el corazón humano que el abandono de la carne y ya no los sueños, sino los propios anhelos más básicos y personales de uno como individuo son muy difíciles de renunciar y muy dolorosos de verlos irremediablemente privados, pero aún con ello no quita que si tenía mi mirada infantil puesta muchas veces en los distintos místicos católicos a los que veía como algo extraordinario, y me preguntaba cómo sería experimentar lo que ellos vivían. Era algo que miraba y mientras me decía no quiero ni puedo ser eso, pero qué guay, qué personajes más asombrosos. Sin embargo, de niño también aparecieron frente a mí, otras figuras que no voy a negar que me calaron bien hondo, y me fascinaron con la misma fuerza que la de estos santos, los swamis, fakires, yogis y otros de los distintos practicantes indios, no hablo de los que practican únicamente yoga, hablo de estos hombres que todos tenemos en el imaginario colectivo, de barbas blancas, cuerpos ágiles y musculatura fibrada, dueños de su dolor, sus placeres y sus impulsos, serenos como la tierra misma que pisan. Invito a quien quiera a que me demuestre que puede pasar tanto tiempo meditando como los swamis, entrenar su cuerpo, mantener jornadas increíblemente duras con apenas un poco de comida mínima, cosas que no hay que olvidar que distintas órdenes de los religiosos católicos de la antigüedad también practicaban a su manera, pues igualmente mantenían largos ayunos y prácticas que los llevaban al extremo como estar en la intemperie invernal, o mantenerse 7 horas seguidas rezando entre otras cosas. Sin embargo, la vida nos pone a cada uno en nuestro lugar. No voy a mentir, yo poco o nada tengo ni de los primeros, ni de los segundos, suficiente en evidencia me ha puesto Dios mi propia idiosincrasia personal una y otra vez, como para saber que solo puedo admirarlos desde la distancia, y por eso mismo nosotros la gente de a pie cuando encontramos
encontramos a alguien así no podemos hacer otra cosa que asombrarnos. Pero en mi defensa preguntaré como Jesús que pidió que quien estuviera libre de pecado tirara la primera piedra. Yo invito a aquellas personas que en su vida no han terminado por ver el puto desastre que son, y han mirado al cielo derrotados diciéndole a Dios, Señor, mira qué desgracia estoy hecho, a que tiren la primera piedra. En cuanto a mí, yo si bien practico la contemplación, tengo demasiada ansiedad para poder meditar 5 horas seguidas, también soy demasiado mentalmente disperso como para que cada palabra de cada Padre Nuestro que recito no sean una batalla personal de mi concentración, y cuando me agobio no puedo evitar fumarme un cigarrillo para después sentirme mal y decirme que lo tengo que reducir. He tenido siempre el ideal de la disciplina, solo para darme cuenta de lo realmente indisciplinado que soy, y en comparación a la afable jovialidad yo soy demasiado huraño y depresivo. Y en cuanto a mi pasado, lejos de ser un puritano inocente más bien podría decir que me dejé arrastrar por la concupiscencia hasta donde pude, y donde no hice más es porque simplemente no pude, que si no Dios sabe que también lo hubiera hecho. Será más fácil verme como un ateo con resaca que se había pasado la noche bebiendo y soltando chistes blasfemos, que en misa. En cuanto a lo largo de mi vida, frente a la obediencia de los santos yo muy por el contrario he sido más del, ¿por qué? Porque Dios mío, o no me hagas esto, o hazme lo otro, esto sí, esto no, venga va no me jodas, hasta que me ha tocado resignarme una y otra vez, y con el tiempo aprender a decirle, tú mandas, hágase tu voluntad, mientras que como muchos aún a veces entreabro mi ojo al rezarle y le digo, hágase tu voluntad, pero si me puedes ayudar con esto, con lo otro o no me haces pasar por esto otro tampoco estaría mal. Santa paciencia tiene Dios conmigo, porque insisto que la idiosincrasia que carga un servidor es digna de una de esas ovejas que se dan cabezazos sin parar contra una pared y muerde los cables, mientras el buen pastor al mirarla tiene que escoger entre atizarla con el periódico o encogerse de hombros y pacientemente decir, esa es medio rara. ¿Cuál de las dos sea? Es una respuesta que no me corresponde a mí darla, pero ¿por qué cuento esto así? Porque el ser humano es una desgracia, la mayoría lo somos, yo soy plenamente consciente de la mía, como digo la vida me ha puesto de rodillas y directamente de frente contra ella como para poder negarla, y para dejar claro que en todo caso cuando hablo de estos increíbles modelos de santidad como los que he mencionado solo lo hago como cualquier hombre católico que es llamado a vivir una vida de santidad, y que desde su humanidad observa humildemente a los ejemplos de los santos en su propia búsqueda de imitar a Cristo. Pero continuemos con nuestra historia y rebobinemos un poco. Yo hacía un par de días que había llegado a Cochín, cuando dejé la ciudad para bajar en tren hacia el sur, por Alapuza, Jaripap y Mavelicara, donde una tarde un amigo me llevó en coche a Cherianar para enseñarme algo. Al preguntarle me dijo que nos dirigíamos a ver a alguien a quien me describió como una especie de monje que vivía en un ashram muy pequeño, pero confieso que yo no terminaba de entender a lo que se refería, y tan solo me dejé llevar hasta que lo vi. Ya os digo que nuestro equivalente a ese ashram para que nos entendamos sería llamarlo ermita, y él era un swami auténtico, uno de estos yogis de barbas blancas que tanto me habían fascinado de niño, pero que hasta aquel momento confieso que nunca antes había sido capaz de encontrar ninguno de carne y hueso. Un ashram ermita, con su swami hindú, llevaba la cámara encima, pero no grabé nada, solo bajar del coche me sentí impregnado con tal fuerza por el ambiente que aquella tarde me limité a dejarme llevar viviendo la experiencia. Y al regresar supe con total seguridad que tenía que conocer mucho mejor a Sebastián. ¿Pero por qué? ¿Qué era lo que tanto me interesaba conocer de ahí? Voy a confesar algo que me ha pasado en la vida. Hace ya un tiempo, unos 3 años, que tengo la profunda necesidad de dejarlo todo y alejarme del mundo moderno en algún lugar solo con Cristo. El mundo secular me asfixia, no lo soporto, mientras arde en mí el deseo de vivir únicamente retirado con Dios. No bromeo, me gusta ver a alguien unas horas, pero no lo necesito, solo soporto las conversaciones relacionadas con Dios, escuchar la música y las películas que tengan algo que ver con Dios y leer únicamente cosas que sean religiosas. Y estos 3 años he buscado el aislamiento tanto como he podido, he pasado muchos meses en soledad y sin sentirme nunca solo, ni necesitar a nadie más allá de la compañía de Cristo. Anhelo abrazar a Jesucristo y suplicarle su amor como el sediento necesita el agua. La última vez que estuve en una fiesta, solo pude aislarme en una mesa, y tras beber por la ansiedad algo borracho me di cuenta que lo único que quería era arrodillarme a los pies de Cristo y dormir abrazado a ellos. Esa noche puse mi almohada sobre la cabeza imaginando que eran los pies de Cristo hasta dormirme. Cuando estoy cansado me gusta poner mis manos sobre la cara e imaginar que el peso de mis palmas son las plantas de los pies de Cristo, y que hallo en ellos el mismo refugio que un animal siente al dormir cálidamente en los pies de su amo. Cuando más cerca de lo religioso más en paz estoy, más feliz soy. Cuando estoy más lejos de lo que es de Dios más me asfixio, más infeliz soy y llega al punto de ser insoportable. Es más, este viaje nunca fue movido por el turismo. He visto cosas, claro, soy un ser humano y a todos nos gusta ver y descubrir, solo faltaría. Viajar es de las cosas más divertidas que existen y yo tengo alma de viajero, pero en realidad he pasado la mayor parte del tiempo aislado volcado en lo espiritual. Tan solo grabo los días que
salgo fuera. Por eso en el mismo lapso de tiempo que un blogger sacaría material para 30 o 40 videos, yo solo tengo para considerablemente bastante menos de la mitad de eso. El resto del tiempo en realidad estoy viviendo volcado en lo espiritual, humildemente y haciendo el máximo de tiempo mi vida pseudo-ascética con tranquilidad junto a Jesucristo, mientras le pido que me dé una forma de seguir viviendo solo junto a Dios. El germen de este viaje tan solo fue porque vi en él la forma más viable que tuve en aquel momento de materializar mi escapada del mundo hacia Jesucristo, mientras que el final de este viaje es para mí el temor de verme obligado a volver al mundo. Obviamente, no es que quiera vivir viajando, no me refiero a eso, tengo 2 dedos de frente, pero quiero decir que este viaje es fruto de mi imposibilidad de conseguir ese retiro que tanto le pido a Dios. Es lo que he sido capaz de materializar y obviamente estoy encantado con él, pero en realidad solo necesito a Dios para estar en paz. Mientras que lo que no es de Dios me turba por dentro y me hace sentir incómodo como un animal nocturno al que obligan a caminar en plena luz del día y solo busca volver corriendo a su gruta para refugiarse. Ahí es cuando llevo teniendo claro que mi futuro, si Dios me lo permite, si Él no me cambia los planes o si no me demuestra que estaba equivocado, y que mi camino era en realidad otro, porque realmente ningún ser humano es capaz de saber su futuro ni de no equivocarse en el rumbo que toman sus pasos. Ahora mismo sé que mi camino es seguir de cierta manera un ascetismo cristiano, no me pidáis que lo concrete exactamente, porque sería afirmar algo muy rotundo y definitivo que honestamente aún desconozco, pero sin duda, sé que quiero y tan solo puedo vivir dedicándome a Jesucristo, pues ¿cómo es posible que una oveja pueda vivir alejada de su buen pastor? Es imposible, simple y llanamente como seres no tenemos un lugar más cálido ni mayor cobijo donde estar que entre los brazos de nuestro Criador. Por eso cuando vi la modesta vida de Sebastián viviendo solo en su pequeño ashram, supe enseguida que él con toda su experiencia personal podría enseñarme muchísimo de lo que eran estas clases de vidas y además desde una perspectiva muy particular. Y al día siguiente de que me lo presentaran le ofrecí de manera improvisada grabar este documental. Tras finalizar el rodaje de 2 días, donde vi que claramente era una buena persona, y alguien honesto en quien se podía confiar, me salió del alma pedirle con toda sinceridad que me dejara quedarme unos días, sin la cámara de por medio, para aprender todo lo que pudiera enseñarme, y me dejara experimentar lo que era su vida en aquel ashram. ¿Qué dices? Conviví con él un total de 10 días como su aprendiz. Por si cabe alguna duda, en todo momento le dije que yo era católico, y de hecho el 24 por la noche después de sus obligaciones como Swami, no tuvo ningún problema en poner la misa y verla conmigo. De hecho, su familia es cristiana y durante las fiestas también lo he visto ir a misa con ella. En cuanto a algunas de sus prácticas, podría hablar de lo que opino como cristiano, pero en pos del respeto interreligioso no he visto ninguna manera educada de hacerlo. Hay que entender que él es quien es y que está donde está, como Swami es heredero de sus propias prácticas tradicionales, y de su propia cosmovisión y lo que me dejó grabar yo lo he puesto en el documental para enseñarlo. Por privacidad solo contaré de él lo que me dijo en la entrevista, pues es lo que él compartió públicamente conmigo, más todo lo demás que digo soy yo posteriormente dando mi crónica personal. Yo no le conocía antes, por lo que no estoy en ningún caso condicionado o vinculado a él, y lo que digo es puramente mi perspectiva honesta de lo que vi y lo que aprendí. Aun con todo, voy a decir que aquí ocurre una cosa. Yo como veis no soy un simple documentalista o un filmmaker que pueda subir videos guays de cualquier tema religioso, sino que igual que él tiene su situación personal, yo también soy un hombre con mi propia situación personal. Él es hindú, yo soy de fe católica, por lo que para mí es imposible publicar este vídeo únicamente centrándome en él sin que el discernimiento me lleve a entender que en este momento de mi vida, y en mi contexto eso puede ser muy mal interpretable para mí, por lo que el formato obligatorio es que yo vaya alternando entre contar quién es él y lo que hace, con mis propias reflexiones personales sobre lo que vi de por medio, y a la vez comparta yo también mi experiencia personal en mi búsqueda de seguir a Dios, por lo que ha de quedar claro que cuando no cuento su historia, todo lo que digo soy yo, con mis palabras, dando mi crónica y mis propias reflexiones sobre el tema, para que la gente pueda así conocer quién es este Swami, y a la vez entender qué es lo que hago yo. What you want to tell him? His native place in the east, and he Correct. came here at the age of 12. 22 years he stayed here. Yeah. At the age of 22 he married. 22, he married. Oh, Bombay, Delhi, Madras. After some 20 years he went to Bombay, okay. Bombay, Madras, Delhi. Delhi. Bangalore. When he was 25 he went to Bangalore. Bangalore is also. In Bangalore he stayed 20 years. Sebastián no siempre vivió como un Swami. De joven tras el aprendizaje con su padre y su abuelo, vivió dedicándose a otros oficios como la frutería en diferentes partes de la India. And how he started, he found this kind of life or this way. പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതങ്ങനെ ഒരു His forefathers was doing the same, so he continued. പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്.
It's like ancestor. Sebastián recibió toda su formación de su padre, quien también era hindú. Estas tradiciones, como ocurre en este caso, aunque no siempre es así, muchas veces han solido pasar de padres a hijos. No sabe ni leer ni escribir, por lo que todo ha llegado a él por tradición oral. His father, he used to do some kind of mantras and pujas in a traditional way. Like he having some place where he used to do puja daily after death of his father. No one is there to take over. Then he take the responsibility. So like that, he put Jesus photo there because he was a Christian and his mother is a Christian. His mother was Christian. And he used to live like a Christian family. His life was like a Christian life. He was Christian, But now, but he take the responsibility. yes. Hindu. And his wife and his children are Christians. Or his wife and his children are Christian. Christians, yes. Oh. Por lo que primero conoció a Dios como cristiano, y él, como he podido ver, ama a Jesucristo y es principalmente su devoto. Me dijo que lo más importante era tener Jesus Mind. Literalmente me puso el ejemplo de poner la otra mejilla, y me dijo que él se preocupaba en su día a día de vivir siguiendo sus enseñanzas pacíficas y el corazón de Jesús. Recordad, mente y corazón de Jesús. Debemos de preguntarnos siempre, ¿qué haría Jesús? Y eso que es un maestro en Kalaripai, un arte marcial tradicional de la India, que le enseñó su abuelo desde niño. No he podido grabarle demostrando sus habilidades porque se mostró muy desinteresado en ello hasta que desistí. Pero luego, conviviendo con él y sin la cámara de por medio, me enseñó la fuerza que tiene golpeando con un dedo y es muy considerable, así como un día se puso a hacer ejercicios a modo de entrenamiento, y yo no pude ni imitarle en velocidad ni agilidad. Recordemos que él tiene 72 años y yo 27. Sebastián sabe efectivamente artes marciales. Como Swami hindú, su vida gira en torno a mantener su puya encendida. Mantener esta puya no es nada barato, pues tiene que estar las 24 horas encendidas, y son muchos los distintos materiales que utiliza, como el aceite para las lámparas, el incienso, las flores y otros consumibles que en total le suponen un gasto cada 3 días de 5.000 rupias. 5.000 rupias son actualmente casi unos 55 euros. Estamos hablando que además de los otros gastos que pueda tener este hombre, tiene que costear también unos 550 mensuales, por lo que Sebastián está luchando a toda costa porque sigan adelante como se ha hecho hasta ahora. Principalmente sus distintas fuentes de ingresos son, primero de todo, las donaciones. Siempre que le pregunté me dijo: tú da la donación que creas. No me dijo nunca nada más. Ya os digo yo que a lo largo de los días que estuve conviviendo con Sebastián jamás me transmitió estar tan interesado en el dinero o ni presionarme. Al menos es lo que vi yo en su momento. No, nunca quiso hablarme de cifras. Igualmente, Sebastián, encontrándose apurado económicamente, yo le he visto dar dinero cuando no tenía, ayudar a gente pobre, y también me ha contado que le gustaría montar una habitación albergue extra para ayudar a los sin techos que lo necesitaran. Por lo que él no solo recibe, sino que también ayuda al prójimo con sus humildes medios. Que mira qué paz. Y bueno, es como un rinconcito aquí, es como el ermitaño del pueblo, y la gente del pueblo viene. Y no cobra nada a nadie, ¿eh? La gente que viene, bienvenida es, y luego deja eso para las donaciones, que es lo que le permite vivir. Y él pues les prepara un té, les escucha. Pero en realidad Sebastián no solo vive de estas donaciones. Aunque este dinero es lo que está manteniendo su ashram, las cifras son insuficientes, por lo que Sebastián se ve obligado a buscar otras fuentes de ingresos alternativas para poder vivir. Por un lado, dentro del propio ashram él da masajes terapéuticos tradicionales de la zona de Kerala, pues los aprendió de joven y es conocedor de los marmas. Los marmas, según el Ayurveda, son distintos puntos que tenemos diseminados por nuestros cuerpos, muy similares a los de la acupuntura china. Una persona que ha sido tratada por él me cuenta que efectivamente ha sentido buenas mejoras por su tratamiento. Como veis en pantalla, aquí está elaborando uno de sus masajes. Y ahora vemos a la persona tratada después del masaje caminando unos 10 minutos arriba y abajo. He de admitir que después me dejó probar a mí gratuitamente, y sí que sentí unas buenas manos trabajando sobre mi cabeza. Para sus masajes utiliza aceite de coco. He visto cómo traía los cocos y elaboraba el proceso, mezclando el aceite de coco con otras hierbas medicinales que Sebastián arranca de los alrededores, así como el buen crujir de mi cuerpo. Sí. Y bueno, es una paz. Ahí tiene los troncos. Todo esto son plantas medicinales que él hace cosas. El coco, el aceite de coco, lo tiene aquí los cocos cortados, que lo hace todo.
Además, también cuenta que prepara medicinas tradicionales alternativas y me han asegurado que funcionan. Yo no las quería quitar del vídeo, o sea, aquí en toda esta tierra hay una fuerte tradición de medicinas tradicionales y ayurvédicas, es muy común que la gente se trate con ellas, lo cual es tan respetable como interesante, y en la entrevista él me contó que sabe preparar estos tratamientos para distintos problemas, y que muchas personas vienen a buscar su ayuda, pero honestamente yo tampoco me voy a casar diciendo públicamente que funcionan o no funcionan porque no las he probado, ni tampoco puedo publicitar cosas de la salud que no vengan amparadas por la opinión de un médico. Ahora bien, yo dejo el dato como él me lo transmitió, de que efectivamente sabe preparar estas medicinas tradicionales alternativas, que hay gente que viene y se trata con él. Very healthy feeling. His hands movement. Then he can tell about his habits and what is his life, everyday life, what he do when he wake up at the morning. Se despierta muy temprano, toma su chai. Sebastián me enseñó que preguntar si quieres té en Malayalam es chai kuricho, responder que sí es chai kurichu y si no quieres es chai kurichila. Ila es la negación en Malayalam. Y lava su ropa a mano con agua y jabón como es común en la zona. Aquí es donde lavamos la ropa y la tendemos aquí, bebemos el agua de ese pozo. Después cambia a primera hora de la mañana las lámparas. Entonces aún con todo lo que he contado, debe de trabajar en un empleo más con tal de mantener su puya encendida, trabajando como mediador en la compra y venta de leña. Él es el intermediario entre los que tienen los árboles en las fincas, y quienes se encargan de poner el dinero para cortarlos, y gestionar todo el negocio de la leña. Como veis siempre va descalzo. Come, aunque muy poco. Su alimentación es muy reducida, a veces es tan poca que casi se le podría considerar ayuno o decir que vive en un semi-ayuno perpetuo, con algunas excepciones, y como lo decía yo lo he visto comer una sola tortita de arroz, un plátano y un muy pequeño platito de cereales, y pasarse solo con ello trabajando fuera, y dentro de su ashram de sol a sol en jornadas muy duras. Y eso teniendo en cuenta que tiene nada más, y nada menos que 72 años y que es cuasi vegano. Por religión no come ni carne, ni pescado, ni huevo, aunque sí leche pues en la India la leche es un alimento muy importante y religioso. ¿Por qué? Si miramos el zoroastrismo veremos que para ellos la vaca representaba el mundo. Persas e indios, antaño fueron culturas hermanas con un mismo origen que hablaban la misma lengua, unos se instalaron en la zona de Persia, los otros entraron por el norte de la India y se mezclaron con las culturas védicas del sur. Para estas primeras sociedades la vaca era su mayor riqueza, la fortuna era la cantidad del ganado que tuvieras, por lo que la vaca se tornó un eje primordial en sus culturas y religión, lo que explica por qué desde el animal, hasta su leche y los productos derivados hayan sido tan importantes en las ramificaciones y etapas del hinduismo hasta la propia India moderna, como también explica por qué los productos lácteos indios son pero tan cojonudamente buenos. Ya os digo que al menos en Europa no sabemos lo que es el sabor de la leche. Yo llevaba años sin tomar lácteos y madre mía, aquí no sé cómo parar. Sigamos, para que luego digan que es malo no comer carne, entonces miradlo a él con su edad, y ved la increíble fuerza y resistencia que tiene. Sin embargo, hay que decir que cuando fuimos nos recibió con muy buena comida y nos demostró sus dotes culinarios. Después del mediodía Sebastián regresa a su ashram, me ha contado que nada desearía más que dedicarse única y exclusivamente a su ashram. Su intención sería ampliar el ashram. Quiere poner ese albergue para cobijar a la gente sin techo, ampliar su templo, pues como habéis visto es bastante modesto, y dedicar una sala exclusivamente a sus masajes y tratamientos. Además, él tiene familia y como todo ser humano le gustaría verlos, pero con sus obligaciones le es imposible, por lo que una de sus grandes ilusiones sería poner una casita al lado para ellos y ahora en su vejez tenerlos cerca, pero que económicamente le es imposible. Es al atardecer cuando se dedica casi exclusivamente a la práctica de la puya. Pero antes de mostrar lo que es la puya, primero de todo detengámonos en lo que es el ashram y preguntémonos cómo nosotros los occidentales podemos entender lo que es un ashram. Ashram significa lo que lleva al esfuerzo, y funcionan de manera muy similar a los monasterios cristianos, más como he dicho el ashram de Sebastián es directamente homologable a nuestras ermitas. No en vano los monasterios cristianos católicos y ortodoxos que hay en la India muchas veces reciben igualmente el nombre de ashram. Entendiendo esto, aquí la pregunta es la misma para cualquier ser humano de aquí o de allá. ¿Cómo los seculares de a pie podemos entender que haya personas que se alejen del mundo con tal de vivir la vida ascética? Y sí, sin duda desde fuera es bonito de romantizar, pero no me jodáis, a la mayoría de personas les gusta verlos, pero en el fondo son incapaces de comprender cómo esas personas pueden estar ahí, cómo pueden renunciar a un mundo que si bien es duro también es tremendamente goloso, con todo lo que implica vivir en él y las aspiraciones que puede prometer. Por lo que, en el fondo, para el mundo secular en el mejor de los casos la figura del asceta es poética, romántica, pero para el gran
gran grueso de la población tomar ese camino parece una idea casi inconcebible, una gran incoherencia con la que el ser humano tiene que lidiar, y la que yo entiendo perfectamente porque también la he sufrido en mi pasado. Pues aquí donde me veis hace tan solo unos 3 años me enfermaba estar solo y ansiaba ir donde estaba el movimiento de la vida, mientras que cuando no podía hacerlo por A o por B la frustración me devoraba por dentro. Por lo que desde el haber sido un caso exageradísimo de esta verdad ya os digo yo que ahora la entiendo perfectamente cuando la veo en los demás. Yo sé que fumar es malo y dejar de hacerlo es bueno, sin embargo, por mucho que lo entienda, si me quedo sin tabaco, desgraciadamente he de correr a comprarlo para seguir fumándolo. Seguir la vida ascética es dejar de fumar, mientras el estruendo mundano y laico es seguir fumando. Igual que por mucho que lo entienda yo fumo, en el fondo te vas encantado corriendo de nuevo al meollo. El hombre y la mujer por mucho que lo idealicen no quieren el campo, ni quieren la soledad, sino que quieren el estruendo vivo de la ciudad. Pero, ¿por qué? Abordémoslo de manera muy sencilla, desde una perspectiva friki. Frente a un Yoda en las trilogías precuelas en medio de la ciudad tenemos al maestro de las originales que lo manda todo a tomar por saco, y se va a su retiro en la cabaña. En la cultura popular, veremos que el ideal de paz del ser humano está en la comarca de los hobbits, que todo lo que es bueno es representado por lo natural y lo verde, mientras que los orcos del mal representan lo industrial y lo mecánico. Vemos que el ideal de la paz es ser como un Robinson Crusoe en su isla perdida, la hacienda de Trigales con la familia de Gladiator, o la vida del abuelo de Heidi, ya que el ser humano es ser humano, y en todas sus generaciones ha compartido el mismo ideal de paz, algo que se puede ver muy claro en el tópico literario del locus amoenus. Pero dejemos atrás los tiempos pasados, también apartemos por un momento lo espiritual, y miremoslo todo desde una perspectiva más mundana. Actualmente las enfermedades, las depresiones y ansiedades se están disparando, mientras que cada vez son más los que paradójicamente sufren de una gran sensación de soledad y aislamiento. Pero pensad que, durante milenios, ya sea en el campo, el desierto, los pueblos o incluso en las urbes de antaño que nada tienen que ver con las grandes ciudades del presente, las personas hacían otro estilo de vida. Antiguamente, aunque el mundo fuera muy duro, al ser humano no se le ponían expectativas al nacer, era un milagro si el bebé superaba los 5 años de edad, por lo que nadie tenía más anhelos que contentarse con lo que había, y el deseo no tenía nada que ver con el de nuestro mundo hipermaterialista. Dicen comúnmente que la depresión es un invento del mundo moderno, pues las expectativas que nos ha generado la televisión o el internet son mayúsculas, y completamente incomparables a lo que cualquier ser humano tiene a su alcance. Una gran mentira dulce, pero venenosa. Recordemos que el deseo es una de las principales causas de nuestro sufrimiento. Por no olvidar que, en la actualidad, al menos en Occidente, todos somos hijos de un mundo, y de unas promesas a futuro que hoy en día sin embargo son imposibles, no existen. Ese prototipo de vida que nos habían vendido en casa, en el colegio y en la televisión como algo feliz literalmente no existe. Y el chasco de los deseos, y los anhelos frustrados en comparación a la sobria realidad, que es como es, nos tira de cabeza a la insatisfacción, el deseo, el dolor y la depresión. Por el otro lado el ruido, la inmediatez y el frenesí son los que nos arrancan del presente que le era natural al individuo, y nos aceleran como el azúcar acelera a un crío, alejándonos del aquí y el ahora para arrastrarnos al allá, el ahí, lo que vendrá, lo que sucederá y lo que sucedió. Mira a tu perro, vive en el presente absoluto y es feliz disfrutando en la simpleza de lo que sucede. En el fondo esa es la síntesis de muchas de las filosofías, aprender a ser tan felices como los perros, aprender a estar tan en el presente como lo hacen ellos. Poco se habla de la adicción a la dopamina. Antes un ser humano se podía sentar horas a mirar el paisaje en soledad. Hace 50 años la gente podía ver uno de estos clásicos lentos del cine que duran 3 o 4 horas, mientras las nuevas generaciones tan solo aguantan los 15 segundos que duran sus stories. Antes el hombre podía estar ocupado en algo que no le generara dopamina, con tal de recibirla en un futuro, mientras ahora los seres humanos necesitamos la satisfacción inmediata. Eso explica que durante milenios el hombre pudiera pasar toda la tarde sentado contemplando la vida sin mayor estímulo, mientras en la actualidad andamos desesperados por buscar tácticas, filosofías o simplemente mirando a los perros con tal de aprender lo que hacían nuestros antepasados. Ese es el primer punto para la ascética. En el mundo moderno implica el regreso a lo natural y el camino hacia la paz. El segundo punto también mundano es el interior, pues como vemos en la filosofía occidental, ningún hombre llega a conocerse ni alcanza su propia conciencia de ser si primero no se enfrenta a sí mismo y aprende a vivir en soledad. Mucha gente no es consciente de que existe, solo se está dejando llevar como un tren es guiado por las vías mientras hace tiempo para morir y lucha para sobrevivir. Hace un tiempo un asceta católico de Cataluña me explicó que una de las fases para convertirse en asceta era ser peregrino. Y como peregrino aprendes que lo más difícil de un peregrinaje como lo puede ser el Camino de Santiago, no es el reto físico, ya que la mayoría de personas que lo hacen son gente ya senior, sino que es el propio reto mental de en la paciencia de caminar en soledad durante horas has de enfrentarte a ti mismo y a tus propios pensamientos. Tu mayor enemigo siempre vas a ser tú mismo, y la introspección es el modo de vencerlo.
Y así es como llegamos al último punto, pero más importante de todos. Aun siendo cuerpos paridos de nuestras madres, somos también almas inmortales hechas a imagen y semejanza de nuestro Creador, así como el fin último del ser humano, y nuestro verdadero propósito en la vida es trabajar en hallar a Dios. Pero para profundizar en el ascetismo vamos a centrarnos en el desierto de los primeros anacoretas cristianos. Retrocedamos primero y recordemos que San Juan Bautista era un hombre cuya voz clamaba en el desierto, que vestido de piel de camello se alimentaba de langostas y miel silvestre. Pero vamos a centrarnos en alguien muchísimo más importante, el eje central de toda nuestra fe, mirando a la evocadora imagen de Jesucristo retirado 40 días y 40 noches en el desierto. Y parémonos a pensar que la palabra ermita encuentra su origen en el griego, cuyo significado es del desierto. Así veremos que el desierto no es algo ajeno a nuestro Dios, pues es el mismo Dios vivo que guió al pueblo judío durante 40 años por el desierto hacia la tierra prometida. Y Moisés, quien recordemos que entre su primera época en Egipto y su regreso, tuvo que pasar un largo periodo como pastor. Yo en mi búsqueda por la vida ascética estuve un mes estudiando la posibilidad de hacerme pastor solo para darme cuenta que claramente no iba a ser lo mío, pero os digo que informándome aprendí que la vida de un pastor, y más especialmente la de uno de los tiempos antiguos, es lo suficientemente solitaria, sacrificada y paciente como para ser homologable a la ascética, y puede tener un cariz como el de ascetas, anacoretas, ermitaños y monjes que han buscado en soledad sentir el dulce abrazo de Dios. Del mismo modo se dice que en la antigua Grecia los filósofos forjaron su filosofía contemplando el horizonte del mar. La academia de Platón como los pitagóricos eran a todas luces muy similares al concepto de monaquismo. Por el contrario, Diógenes nunca tuvo escuela, pero fue un hombre cuya vida claramente podría incluirse en un listado de los grandes ascetas que han existido a lo largo y ancho del mundo. Recordemos la escena donde un hombre tan poderoso como Alejandro Magno quiso conocerle, y Diógenes se limitó a pedirle que se apartara porque le tapaba el sol. Judíos y griegos, si hay dos pueblos que los cristianos podemos considerar nuestros antepasados más directos, sin duda lo son estos dos. En ese sentido, se dice que Heráclito era un hombre cascarrabias, apodado el Oscuro por sus prácticas espirituales, aislado en una cabaña y famoso por ser fuertemente depresivo, imagen que sin duda nos puede devolver al desierto de los judíos y más específicamente a este lugar, la cueva del Monte Carmelo, donde ahí apartados nació la Orden de los Carmelitas, la cual en un futuro darían cobijo a sus dos famosos reformadores Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Mas la cueva no ha estado únicamente presente en los carmelitas. Miremos a los padres del desierto, especialmente a San Antonio Abad, a San Pablo de Tebas, o miremos lo que encontró San Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa. Podríamos poner muchos otros ejemplos occidentales u orientales, como podríamos abordar la ascética a lo largo y ancho del mundo, en las distintas culturas y civilizaciones, pero todos entendemos cuál es el concepto ascético del desierto: la cueva, la cabaña, la ermita, el monasterio o en el caso de la India, el ashram. Y claro, esa paz podemos buscarla en un lugar específico, por haber hay gente que la ha hallado hasta encima de una columna. Sin embargo, en mi opinión también tengo que decir que la dosis hace el veneno, y que todo en su extremo es malo. En el punto intermedio se encuentra el perfecto equilibrio. Aunque no se trata solo de algo material, ya que uno se lo tiene que crear alrededor de sí mismo. Antes de ir nosotros a un lugar así debemos buscar primero ser nuestro propio desierto, donde debemos agarrar el templo de Dios que es nuestro cuerpo, y hacerlo independientemente de donde o cómo se encuentre nuestra propia cueva, ermita o monasterio, con tal de ser ascetas reales, y disfrutar así de la paz de Dios, ya sea en mitad de la ciudad, en el campo, rodeado por 1000 personas o en soledad. Mas en ella no hay encierro, ya que Dios es la auténtica libertad, y en ella no hay ninguna soledad, pues, ¿quién puede igualar la compañía que te da Dios? El subcontinente indio y Europa son de un tamaño similar. Así que ahora hagamos una alegoría. Imaginad que un espectador externo llegara a Europa, y nos observara sin profundizar mucho en nuestra realidad, e imaginad que éste sin entendernos decidiera englobarnos a todos metiendo en un mismo saco todas las mitologías antiguas, desde las greco-romanas, la fenicia, la ibera, la celtica, la nórdica y etc., más todos los filósofos europeos, más el cristianismo en su totalidad, así como al islam y al judaísmo del continente, junto con otras corrientes que hay como lo pueden ser por ejemplo los testigos de Jehová o los mormones. Y que este espectador formara así un curioso batiburrillo con todo el conglomerado de mitologías, filosofías, religiones y espiritualidades. Eso es un sinsentido, ¿verdad? Ahí es cuando podría venir un europeo entendido y decir: mire usted, primero de todo no solo entre las mitologías, sino es que ya solo la propia cultura grecorromana tuvo demasiadas corrientes como para considerarlas una sola creencia, pero es que si lees sobre nuestros filósofos desde luego también te das cuenta que hay demasiadas escuelas de pensamiento como para decir que hay un pensar homogéneo, del mismo modo que el cristianismo no es lo mismo que el islam, ni el judaísmo, por no olvidar que todas ellas tienen sus propias ramificaciones. Por ejemplo, estamos nosotros los católicos, pero también están ahí los ortodoxos y todas las denominaciones protestantes, los cuales nuestra teología nada tiene que ver con, por ejemplo, la de los testigos de Jehová. Sin duda sería absurdo agarrarnos a todos, y meternos en un mismo saco como si fuéramos una misma cosa.
Y sin embargo esto es lo que el grueso occidental en su confusión muchas veces hace con lo que llamamos religiones dhármicas. Por eso la confusión entre lo que dicen unos y lo que dicen otros es muy común, y es que en verdad ni muchas de las personas que han nacido en Asia no terminan muchas veces de entender más allá de aquello que se entiende con simpleza, y lo que les ha llegado tradicionalmente desde su cultura. Obviamente tanto aquí como allá hay muchos que sí lo entienden, pero su complejidad requiere el interés, bastante estudio del tema, un alto grado de discernimiento, porque si no es muy difícil no confundirte o acabar teniendo una perspectiva obtusa. Si ahora miramos España, veremos que la gran mayoría de personas que han dado, aunque sea un pasito dentro del Dharma, siguen en realidad una corriente de carácter budista. En segundo lugar, vendría el sijismo. Los sikhs están a medio camino entre el islam que reciben del oeste y el hinduismo que reciben del este. Y en tercer puesto, en España ya sí encontramos el hinduismo, más específicamente el visnuismo, pues dentro del hinduismo hay dos grandes denominaciones, Vaisnavas y Shivaistas. El shivaísmo se centra en adorar a Shiva. Sebastián es shivaísta. Si vemos su altar veremos a Shiva con su familia, Parvati, que también es representada como Durga, y sus dos hijos, Ganesha y Kartikeya, mientras el visnuismo se centra en adorar a Vishnu y a sus diferentes avatares. Dentro de la Trimurti hindú, Shiva y Vishnu son dos formas del mismo dios, porque ambas denominaciones son igualmente hindúes. En Occidente la cuasi gran mayoría son Vaisnavas, siendo su ejemplo más famoso los popularmente conocidos como Hare Krishna. La figura del gurú es transversal, y muy importante en general en la religiosidad del subcontinente indio, pues son por todos conocidos los famosos gurús. Sin embargo, su concepto es algo que sin duda choca muchísimo entre ellos y nosotros los cristianos. Esto lo digo con todo mi respeto a los hindúes, pero para nosotros es sin duda un gran contraste que me es imposible no resaltar. Aquí y allá he oído decir que al gurú se le pone por encima de Dios. Obviamente nada tiene que ver con muchos religiosos serios de la India. El propio Sebastián como Swami es una persona en extremo humilde y desenfadada. Pero también es normal ver muchas imágenes de personas besando los pies de humanos que han santificado, y a los que colocan por encima de Dios. Mientras nosotros venimos de Abraham e Isaac, lección que nos deja claro que obviamente al que primero de todo debemos amar es a Dios. En cuanto a nuestros santos, no es lo mismo venerar que adorar. Venerar es respetar absolutamente a alguien por lo que representa, mientras adorar es rendir culto a un ser divino. Al único que adora el catolicismo es a Dios, mientras que veneramos a los santos por su modelo de vida dedicada al Creador. Yo lo siento, pero aquí soy tajante. Poner a un ser humano por encima de Dios es hacerlo faraón de Egipto. Recordad que, frente al culto al emperador romano, nosotros imitamos al Cristo que pudiéndolo ser todo, pues ya era más que todo, dejó de lado a poderosos, ricos y sabios, con tal de vestido con unas sandalias patearse kilómetros de pueblo en pueblo, juntándose con los más humildes y marginales, simplificando la compleja realidad en tan sencillas parábolas que hasta un niño las entendiera con tal de que entre las tinieblas del mundo se acogieran a la luz de su verdad. Pero no nos equivoquemos, pues son realmente las corrientes budistas o derivados y no las hindúes, las que han calado con fuerza en España. O sea, si tú ves a un occidental cercano al sijismo, al hinduismo, incluso aun si tiene una figura de Ganesha, practica yoga, o por ejemplo lleva turbante, aun con todo, lo más probable es que sus creencias o filosofías sean budistas. En general casi todos los occidentales que de un modo u otro han dado un paso dentro del Dharma, todas las publicaciones, videos y retiros que triunfan aquí, así como todas las corrientes New Age, esotéricas y gnósticas cuyos principios coquetean con el Dharma en realidad de donde se nutren es del budismo. Es más, disculpa por esta afirmación, pero en un gran porcentaje de los casos, estoy seguro que tú, quien está viendo este vídeo, tienes una concepción del Dharma e incluso del hinduismo que es en realidad budista. Del mismo modo también estoy seguro que cuando ves a un Swami como Sebastián, en un grado u otro le estás atribuyendo creencias que, en realidad no son hindúes, sino budistas. Y como este documental es español, solo tiene sentido que hable ahora enfocándome en lo budista, pues es lo que nosotros tenemos sobre la mesa. Y aquí no me malinterpretéis, yo no soy budista ni mi filosofía de vida es budista, pero antaño cuando era ateo fui budista y estudié a Siddhartha Gautama Buda, del que voy a decir que en lo filosófico que no en lo espiritual, aunque no comparto toda su línea de pensamiento, es un sabio a la altura de nuestros grandes pensadores. Así como es innegable que el budismo serio predica valores de amor y compasión por los seres vivos que el cristiano desde fuera puede respetar, por lo que todo lo que digo lo hago desde la dialéctica, pero en un tono amigable a cualquier budista que me pueda escuchar, pues las personas de paz de aquí o de allá, pensemos una cosa u otra, siempre nos vamos a poder respetar. ¿Qué es el nirvana? Nirvana significa literalmente el acto de apagarse de una vela, ¿pero por qué? Miremos a Heráclito de Éfeso, quien afirmaba que ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río. La vida es constante movimiento, todo cambia, todo muta, ya nada es lo mismo, ni nada será lo que es. Heráclito comparó este movimiento con el agitarse de las llamas del fuego. Del mismo modo en la cosmovisión budista la rueda nunca se detiene, como el uróboros que se devora a sí mismo, esta gira eternamente, donde el ser humano está condenado a estar atrapado en un ciclo de eterno movimiento, del que tan solo puede escapar
escapar, ¿cómo? Apagando la vela, la realidad móvil del fuego de Heráclito, y alcanzando el nirvana, y a partir de aquí ¿qué? ¿De dónde venimos o a dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién lo ha creado todo? El propio Buda afirmó no saberlo y no estar aquí para responderlo. Se cuenta que una vez un ateo le preguntó si Dios existía y él respondió que sí, más luego se le acercó un devoto que también le preguntó si Dios existía, y sin embargo él esta vez respondió que no. Su justificación fue que lo había hecho para sacarlos de su zona de confort y obligarlos a hacerse preguntas. Pero la cuestión aquí es, si hablamos de interioridad, ¿qué es lo que busca el ser humano cuando cierra los ojos? ¿Y cuál es la verdad de lo que realmente se halla ahí? Si miramos el budismo zen, este nos dice que allí está el silencio, o sea el vacío. Es salir de las llamas para adentrarse en el vacío. Pero esa noción parte de una grandísima confusión que es confundir el silencio con el vacío. Nosotros los cristianos también conocemos el silencio. Como explicó Parménides, quien en vez de centrarse en lo móvil se enfocó en lo inmóvil. Lo que es, y lo que no es, no es. Por ende, el ser, no puede venir del no ser, ni ir al no ser, pues lo que es, no puede no ser. Del mismo modo, lo que no es, no pudo ser, porque aún sería, ni tampoco podrá ser, porque no es. Entonces como lo que es no puede no ser, y lo que no es no puede ser. O sea, lo que es y lo que no es no es. Por ende solo hay dos opciones posibles, del mismo modo que a la pregunta de dónde venimos, que había antes, y antes y antes, así como a lo que es el gran secreto de la vida, y a lo que hallamos buscando en lo más profundo de nuestro ser, solo hay dos respuestas posibles, el ser, o el no ser, y como nosotros somos, el ser es, ¿y quién es el ser? Yo soy el que soy. En cuanto a los que son panteístas, si nosotros somos el todo, ¿qué es el todo? ¿Cómo justificas ese todo? Yo confieso que, durante un año de mi vida, entre el ateísmo y el teísmo fui panteísta, y al final se desmontó ante la evidencia de un Dios. Hace un tiempo una persona me dijo que no era creyente pero que le rezaba al universo, que el universo la escuchaba y la cuidaba. Y yo le pregunté una evidencia, si tú crees que te escucha y te cuida ¿no significa entonces que ese universo es un alguien? Porque solo alguien escucha y solo alguien hace. Por ende, estás hablando de Dios solo que por tradición te niegas a llamarlo Dios. A quien sea panteísta siento decírselo, existen los ateos que no son capaces de ver más que carne, existen los indecisos que están en medio y existen los creyentes de Dios. Todo aquel que crea otra cosa está siguiendo un sinsentido. La espiritualidad sin Dios es solo positivismo tóxico. En el momento en que el ser humano se da cuenta que no solo es un pedazo de carne producto de la nada y dota a la realidad, aunque sea de un pequeño atisbo de espiritualidad, entonces la única respuesta lógica y cabal a la existencia es Dios. Pero claro, si una persona, sin ninguna noción de lo religioso mira al desnudo a la divinidad, es tan vasta su grandeza y a veces aparentemente tan silenciosa, que es normal que éste caiga en la confusión. Yo lo hice, y solo falta que vengan otros confundidos con bellas abstracciones poéticas para terminarlos de empujar al error, y de ahí surge el panteísmo. En las personas racionales en el mejor de los casos es porque les falta un tiempo para darse cuenta que eso es un sinsentido, o son personas que han creado su propia espiritualidad a su medida sin mucho fundamento, pero les es cómodo ver las cosas como les gustarían que fueran y no como son, o en los otros casos ya estamos hablando de esa gente que los que tenemos dos dedos de frente, y los pies en la tierra al verlos podemos estar de acuerdo que han atravesado ya el umbral de lo fantasioso. Son ciegos que guían a otros ciegos hacia el pozo. Y sobre los gnósticos, pensad en todas esas sectas actuales de iluminados que os venden que unos alienígenas os llevaran a otro planeta o fumadas del estilo, que en el fondo solo buscan lo que buscan, y ahora imaginad que en 2000 años sus panfletos de mierda son rescatados, y otros iluminados los venden como un conocimiento mistérico perdido o borrado que esconde alguna verdad silenciada. Y hay gente en el futuro que se los cree, y también comienzan a esperar los mismos alienígenas que ahora en el presente están esperando 4 gatos con la cabeza lavada, y un cono de papel de plata como sombrero. Eso es el gnosticismo, sin más. No hay mayor misterio. Si vais a perder el tiempo leyéndolos, mejor aprenderos la fantasía de Tolkien o la fuerza de Star Wars, que son iguales de irreales, pero al menos son más entretenidas y consistentes. Los que en su interior esperan encontrar la nada o un yo, en realidad tan solo son ateos, van a sentir beneficios de esa práctica como también lo sentirán al salir a correr por las mañanas, leer un buen libro o empezar a comer sano. O sea, es bueno y beneficioso en tanto, y cuanto a que es una práctica corporal y mental como lo son todas las demás. No en vano Nietzsche, que era muy listo pero ciego a la verdad, comparó la ascética con un mero ejercicio gimnástico. Pues el que se pasa toda la vida meditando es como el que se pasa todos los días en el gimnasio y termina siendo un culturista ciclado. En realidad, lo que han hecho es ejercicio mental, te lo vendan como te lo vendad, y nunca lograrán nada más que eso. Y en cuanto a los que buscan como el hermetismo y el gnosticismo un todo, un nosotros, o como dicen algunos ridículamente que somos dioses atrapados en cuerpos de hombres o fumadas del estilo de carácter panteísta trascendental, eso tiene más de poesía que de realidad. La espiritualidad sin Dios es positivismo tóxico, la espiritualidad sin Dios a la luz de la razón no tiene sentido alguno. Los místicos serios de todas las épocas jamás han sido panteístas, y los que lo han sido, incluso si son famosos, en realidad no supieron tanto de mística.
mística. Todo lo que veis al observaros como algo maravillosamente excepcional es meramente lo que nos demuestra que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro divino Creador, y toda la imperfección humana que se hace patente en cada uno de nosotros, no es más que la muestra misma de que somos criatura y no criador, por lo que somos la creación sometida a la voluntad de nuestro Dios. Encontrar en el silencio tan solo vacío es como asomar la cabeza dentro de una habitación oscura, no prender la luz y al no ver afirmar que no hay nada o que puede haberlo todo. Mas en esa habitación hay luz, la mismísima luz del mundo. Por eso a lo largo de los siglos el místico certero al cerrar los ojos, al refugiarse en su soledad o en la profundidad de sus cuevas, siempre han encontrado la misma respuesta que antaño encontraron los místicos judíos en el desierto. Yo soy el que soy. ¿Crees que quien lo ha creado todo desde lo microscópico a lo macroscópico, y ha puesto ahí cada una de las estrellas del firmamento, que coordina la perfecta armonía de la naturaleza, y que no nos ha creado solo a nosotros, sino que también ha hecho a los mayores eruditos, científicos y artistas de la humanidad, es una especie de ser lobotomizado o por el contrario es la mismísima fuente de la inteligencia? Mira tu libre albedrío. ¿Crees que el Dios que te lo ha dado está condicionado o por el contrario crees que Él es el amo de toda ley y todo lo puede? Ahora mira tu cuerpo. Tienes piernas, tienes manos, tienes una cabeza, puedes ver con tus ojos, ¿y cómo puede ser que el Dios que te lo ha dado sin embargo sea incapaz de caminar entre su creación? Solo pensadlo bien. Estamos hablando de un carpintero pobre que no le puso la mano encima nunca a nadie, ni conquistó nada, solo era un carpintero, como el que es zapatero o electricista en tu calle, en una época sin wifi ni móviles, que habló a la gente sencilla de un territorio ocupado en la periferia de un imperio ya caído. Y sin embargo, mirad todos los millones de buenos seres humanos que en distintos regímenes han sido brutalmente ejecutados, ¿alguno ha logrado dejar el mismo legado que ese humilde carpintero? Mirad todos los pensadores, filósofos e ideólogos, ¿alguno ha logrado igualar el mismo legado que ese humilde carpintero? Y mirad a los grandes conquistadores, reyes y emperadores, mirad toda su gloria, ¿alguno solo ha logrado igualar el mismo legado que ese humilde carpintero? Sean cual sean tus creencias, no vas a poder negar que Jesús es la figura más famosa, y el gran ideal a seguir de casi toda la humanidad. Un carpintero ejecutado. Eso es técnicamente un hecho completamente imposible a no ser que ese carpintero dijera la verdad. Por no olvidar que después de ser crucificado centenares de personas que a priori no tenían por qué hacerlo dejaron sus vidas atrás, y lo dieron absolutamente todo por él con un fervor inigualable afirmando que lo habían visto vivo. Un hecho también completamente imposible a no ser que ese carpintero dijera la verdad. Cristo vive. Jesucristo es el Señor. A partir de ahí es cuestión de cada uno ver dónde pone su fe. Yo al menos en lo personal tengo claro que no pienso ser de los que no reconocieron a Jesús. Aunque de niño fuera católico, no siempre lo he sido, durante muchísimos años no lo fui, mas dejadme deciros que una vez que aceptas la magnitud del nacimiento del niño Dios por medio de la Madre Virgen, sin duda el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad, entonces cobras realmente conciencia de lo sagrado que es el contenido de la Biblia, y una vez la lees efectivamente es innegable que Jesús nombró a San Pedro como cabeza de su iglesia, así como con San Pablo y el sentido común te das cuenta de la importancia de que ésta siempre se mantenga unida y con su jerarquía, pues siendo Cristo el Rey y la Iglesia un barco real, ¿a dónde llegaríamos sin nuestro buen capitán? Por no olvidar que el auge del cristianismo se dio en una sociedad helenística, muy altamente formada y exigente en su pensar. Nunca os equivoquéis, aquellas gentes no fueron para nada cabezas de serrín que se dejaron convencer por tonterías, sino que el Imperio Romano fue una de las más ilustres sociedades del pasado de la historia de la humanidad a la cual incluso nuestro mundo moderno busca muchas veces replicar, y a la cual los primeros cristianos tuvieron que rebatir y convencer una y otra vez hasta hacerles entender el verdadero secreto de nuestra existencia, Dios. Y posteriormente los han seguido otro gran número de excelentes pensadores, modelos inauditos de santidad y místicos como la copa de un pino, por lo que la cristiana es una fe fundamentada en el uso de la razón. En mi caso el camino ha sido un largo recorrido donde he estado haciendo eses hasta que finalmente un día supe que eso era así, pero aún así me mantuve independiente de cualquier congregación, más en la órbita de lo que es un protestante. Ese era yo cuando volé aquí a la India, más cuando llevaba muy poco tiempo en Goa, le rezaba a Dios diciéndole, Cristo yo te quiero servir, pero me tienes dando vueltas como un cabeza de chorlito de un lado al otro, así no hay manera, muéstrame de algún modo donde puedo servirte mejor. Pero esa duda no se respondía, y yo quería una respuesta sincera, y de corazón con la que yo al hacer pudiera decirme en paz, sé que es aquí el lugar correcto. Y una mañana paseando por la playa le dije, ya no puedo más, ya no sé ni a dónde se supone que estoy yendo ni qué se supone que estoy haciendo. Y en un ejercicio de tentar al Señor rezando le propuse, va, mientras camino voy a ir mirando el suelo, y tú haz que me encuentre algo que al verlo yo entienda tu respuesta. Es solo una anécdota, pero aún así admito que estuve todo el paseo mirando el suelo, hasta que decidí volver a casa, y salí de la arena convencido de que aquello había sido una chorrada cuando en los adoquines mi pie pateó algo metálico. Todavía lo tengo, es una sagrada familia, con su San José, su Virgen María y su niño Jesús. Fue 2 meses después cuando con convicción me volví católico, no fue solo por esta anécdota ni fue una decisión carente de reflexión, pues como bien explicó San Juan Pablo II hace falta tanto fe como razón, por lo que en última instancia mi convicción es fruto de mi propio estudio, de muchísimo tiempo pensándomelo bien y de lo que siento de verdad en el corazón. Pero desde ese día, convencido decidí hacer un reset,
Asumí todo lo que implica el ser católico, y me prometí vivir como tal lo que me queda de vida. Yo no sé qué hará cada uno con su vida, pero entendiendo que la mayor causa del ser humano es su creador, pues por él y para él existimos, tengo claro que el mejor lugar donde arremangarse, y ponerse a remar junto a los demás es en el barco de Cristo. Dicho esto, voy a confesar que yo nunca he recibido la llamada al sacerdocio, pero os recuerdo a los demás que cuando Jesús llamó a dejarlo todo, y a seguirle, ese también fue un llamado universal a cada uno de nosotros, la gente de a pie. Por lo que yo, solo siendo un tío con un ordenador, una GoPro y nada más, dejadme ahora dar la siguiente opinión personal, la cual también pone en contexto este documental. Frente a los retos del siglo XXI, todos sabemos que sin dejar de ser en absoluto lo que somos, no digo para nada eso, nunca, vamos a tener sin embargo que aprender a entablar grandes lazos de amistad con los devotos de todo el mundo, porque le guste a quien le guste, esa es la realidad innegable en la que habitamos, y como seres de carne y hueso estamos también condicionados por las leyes de la naturaleza que Dios nos impone. Primero entre nosotros, ante la enorme crisis, es esta la generación que está viva, y respira, la que debe decidir si va a estar o no a la altura de los acontecimientos, siempre anteponiendo la primordial unidad a cualquier discrepancia interna de todas las que hoy en día se nos está transmitiendo al secular desde las noticias. Por favor, nunca rompáis lo que los devotos seculares de a pie no queremos que se rompa, pues pensad que está en vuestras manos. Decidid si las siguientes generaciones de cristianos se encontraran solo con pedazos o por el contrario heredaran intacta la más que milenaria y mismísima iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Frente a la discrepancia, recordad que en los evangelios hay enseñanzas de sobra sobre humildad, servicio y perdón como para que todos podamos entendernos. Del mismo modo, no hay mayor espíritu de santidad cristiana que el saber menguar en vanidad con tal de caminar como hermanos junto con aquellos que incluso piensan completamente opuesto a nosotros. Recordad siempre, compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En segundo lugar, entendiendo que la crisis actual no es tan solo católica sino cristiana, también creo que todos los cristianos, seamos católicos, ortodoxos y protestantes, vamos a tener que aprender a entendernos entre nosotros, o dicho mal y pronto, o bien aprendemos a hacerlo o tal, y como están las cosas en el futuro al final nos vamos a ir al carajo. Somos católicos, hay que defender nuestro punto, sí, pero también debemos recordar lo que significa el concepto englobante de cristiandad, pues cristiano es quien creyó firmemente en Jesucristo y lo ha seguido, y como Él nos dijo, si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguiremos. Y estoy segurísimo que lo que quiere, y manda Cristo en estos tiempos, es que los cristianos seamos primero de todos hermanos, y conocedores de que aun con todas nuestras discrepancias somos siervos de un mismo y único Rey. En ese sentido, la católica, iglesia original fundada por Cristo y hermana mayor del cristianismo, necesita tener la responsabilidad como barco de abrir el catalejo, enfocar a los demás barcos leales al Rey, y levantarles la bandera blanca para centrarnos todos en la estabilidad del reino. Pues cuando son tiempos de bonanza, los siervos de un mismo Rey a veces se dan por aquí y por allá, más cuando llegan las crisis es muy obtuso no saber dejarse de tirar de los pelos y ponernos todos a trabajar conjuntamente, sin que sea necesario que ninguna de las partes renuncie nunca a lo que es. Vuelvo a repetir, es responsabilidad de los cristianos que actualmente viven y respiran, y ahora me refiero a todos, católicos, ortodoxos y protestantes, decidir si las nuevas generaciones de cristianos se encontraran solo con pedazos o por el contrario heredaran como mínimo una cristiandad hermanada que aún en sus discrepancias camina en una misma dirección, Jesucristo. Y tercero, sí, la cristiandad en los tiempos actuales también va a tener que aprender a tejer grandes lazos con las otras religiones serias del planeta, pues no hay ya casi lugar donde los devotos de una y otra no deban de convivir como vecinos, y lo que queremos cualquier persona normal, o sea el gran grueso de seres humanos, es hacerlo en paz y fraternidad. Y en ese sentido, frente al gran reto que es conseguir entendernos, sin renunciar nunca a nuestras verdades de la fe, pues como verdades son irrenunciables, sin duda el carisma cristiano y las enseñanzas de paz y amor nos ponen también a nosotros como los idóneos para caminar hacia esa tan necesaria dirección, porque sí, todos sabemos que el mundo está repleto de distintas religiones, eso es innegable, unos defenderán una cosa, los otros dirán lo contrario, ¿qué le vamos a hacer? Así es la creación en la que Dios nos ha puesto, pero aún con ello podemos encontrar 3 puntos en común con los que nos vamos a poder entender de la manera más simple con cualquier devoto del mundo. Hay alma, amamos y servimos a Dios, Dios vive. El primer mandamiento es, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero el segundo mandamiento que nos dio Jesús es amar al prójimo como a nosotros mismos, todos son el prójimo, incluso los samaritanos tan excluidos en su tiempo a los que Jesús contra todo pronóstico fue a ver, y los mismísimos romanos que mataron y persiguieron a los primeros cristianos, y a los que tuvimos que perdonar una y otra vez, por lo que aún con todas nuestras diferencias, podemos mirar al resto de seres humanos que aún siendo de fe distinta a la nuestra de rodillas proclaman amar al Creador y amarlos como a nosotros mismos. Aunque a veces esto por desgracia es complicado, es más fácil de entender para muchos cristianos cuando nos referimos a nuestros hermanos abrahámicos, pues religiosamente son más cercanos a nosotros y entendemos que, aunque ellos nieguen la verdad
verdad trinitaria de Dios, así como la divinidad de Jesucristo, aún así, amamos y servimos a un mismo Dios. Sin embargo, cuando se mira al hinduismo se hace desde una mirada distante y confusa, y entenderéis aquí que yo no puedo hablar de ellos en tan solo unos minutos sin que se malinterpreten absolutamente mis palabras y lleven al error, por lo que quedémonos con lo más sencillo. Sí, efectivamente, ellos no son abrahámicos ni nuestra teología es la misma, eso es una verdad absoluta e innegable, pero aún así cuando miran a su alrededor también ven a un creador, y sus enseñanzas como las nuestras también incluyen paz, amor y compasión por los seres vivos, por lo que, igual que cuando miramos a un musulmán, a un judío o un bahaí adorar a Dios, entendemos que aún con todas nuestras diferencias, son personas adorando a Dios. Cuando miramos al devoto hindú no hay que caer en el error de pensar que es alguien que, entre comillas, como muchos por desgracia piensan, hace cosas extrañas, sino que son gente con su propia religión haciendo las cosas que les son propias a sus creencias. Devotos que, desde su fe, como pueden serlo las otras grandes religiones, podemos otorgarles que igual que el resto aman de la noche a la mañana a su Dios, y desde un aspecto más humano, solo hace falta venir a la India y conocerlos, para ver que aquí y allá, como en todos lados somos igualmente personas, y que por ende no somos muy distintos, por lo que podemos entendernos y respetarnos perfectamente. Kerala es un excelente ejemplo de ello, pues conviven católicos y ortodoxos con la población hindú, y yo he visto a católicos siendo amigos de un swami como Sebastián, a ortodoxos adorar al Jesucristo de una iglesia católica, así como a hindúes asistir a una celebración ortodoxa. Venid aquí y veréis que, al menos por lo que yo he visto, sin dejar de creer en lo que creen unos y otros en la calle conviven en muy buena armonía. Y mirad a un humilde swami como Sebastián, de familia cristiana, con vecinos hindúes, católicos y ortodoxos, como después de una muy dura jornada donde lucha para mantener sus lámparas encendidas, se pega una ducha para purificar su cuerpo, como así me explicó que lo hace cada día 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde, pues siempre se lava antes de sus deberes religiosos y entonces prepara todo para la puya, tal y como lleva años practicándola, y como antes de él la practicaba también su padre. La puya es un ritual de adoración, que practican los hindúes tanto en casa como en templos, donde hay elementos presentes como las lámparas, las ofrendas florales, el incienso, y la recitación de mantras. Aviso importante. Si quieres ver más contenido también se han estrenado los primeros capítulos de una nueva serie, Mística del Sagrado Corazón. Espiritualidad ignaciana para la vida cotidiana, para el día a día del cristiano del siglo XXI. Ahí verás contenido como: ¿recordáis la típica imagen del angelito y el demonio? Vamos a necesitar hacer uso del discernimiento, que etimológicamente significa distinguir entre una cosa y la otra. Teísmo en el extremo de la caída de la fe, pues implica negar rotundamente la existencia de Dios, y no ver más que solo carne y azar. Una es la ciudad terrena, la cual se nos dice que se funda a partir del amor propio o sea nuestro ego carnal. Una afección desordenada también es observar ese vacío interior, y creer que para llenarlo necesitas más ese nuevo móvil, ese coche o esa tele que quieres comprarte que la gracia de Dios. Pregunta: ¿cuántas veces habéis escuchado esto? La Biblia es muy violenta, la Biblia dice cosas horribles. Desde luego eso es una afirmación que se lanza desde la ignorancia, y para demostrar que lo que dicen no es verdad voy a utilizar uno de los ejemplos a priori más difíciles de defender. Sí, el libro de Jueces. Rendir culto a Yahvé, pasarse a rendir culto a Baal, desgracia, volver a Yahvé, irse de nuevo a Baal, desgracia, volver a Yahvé, ir a Baal, desgracia. Le enseñara una aspiradora pensaría que es el Leviatán, si viera un armario, lo miraría como nosotros miramos un rascacielos, a su vez hacen los continentes y juntos son todo un planeta. ¿Y cuántos planetas hay? ¿Cuántos sistemas solares existen? ¿Y qué son estos en comparación a una galaxia? La ciencia moderna estima que dentro del universo observable hay más de 1 billón, sí, más de 1 billón, de galaxias, y que sabemos nosotros hoy en día del universo observable. Pero os digo a los que estéis pasando por un mal momento, hay mucha más luz en la Sagrada Biblia de la que podéis sospechar. Ahí vais a aprender a ver a Dios incluso en los malos tiempos, y en el desastre que esté devorando vuestras vidas, así como os digo que entender sus enseñanzas os va a dar una nueva dimensión de saber, y de herramientas con las que movernos incluso en el mundo moderno. Todo es 100% gratuito. Tienes el primer capítulo Esperar en Dios a tan solo unos clics. Todo constantemente se mueve, esta sociedad nos deslumbra con las luces de colores, miras ahí, ahora miras allá y tienes tanto que mirar, y tanto que escuchar que ya no sabes ni dónde descansar tu mirada unos instantes, mientras a tu alrededor el estruendo de un mundo frenético te acompaña, su ruido está en el bullicio de la ciudad, en nuestros televisores e incluso cuando apagamos estos nos persigue con el móvil. Desde que nacimos nos han marcado un ideal de vida casi inalcanzable, y cuando lo alcanzas descubres que es completamente insostenible, que es veneno para tu existencia misma, y sin embargo nos cuesta despegarnos tanto porque nos han dicho que es ahí donde está la felicidad. Existe una fuerte disonancia en nuestro interior, entre lo que nos han vendido y lo que es. Muchos centran su vida en esperar, esperamos el tren, esperamos que avance el tráfico, esperamos que sea la hora de salir del trabajo, esperamos que sea la noche para irse a dormir, y esperamos que llegue ya el fin de semana, mientras damos 1000 vueltas a nuestros problemas que no nos dejan vivir en paz, y los sentimientos encontrados nos pegan una paliza desde el corazón hasta la mente. Todo el mundo pregunta, ¿cómo estás?
Todo el mundo responde, bien. Pero en el fondo a nadie le importa, y cuando encuentras a alguien que le interesa un poco al final de cuentas solo puede darte una palmada en el hombro. Todos quieren reír un rato contigo, pero habla de algo incómodo y verás cómo oyes el eco de tus palabras resonando en las paredes. Nadie lo dice, nadie habla de ello, pero solo Dios sabe el dolor de las lágrimas que derramamos en soledad. Él sabe lo que sufrimos cuando encerrados solos en el cuarto o en el lavabo nos doblamos porque no podemos más. Solo Dios sabe con qué desesperación lloramos, solo Dios sabe lo que es querer gritar a los cuatro vientos, gritarle al mundo, gritarle a la creación misma, y sin embargo tener que silenciarnos para que no nos escuchen los vecinos, y abrir las bocas como si chilláramos mientras el sonido ahogado nos duele desde el pecho hasta la mandíbula o nos tiramos del pelo porque ya no podemos más. Solo y únicamente Dios ha visto esas cosas, y cuando terminamos y salimos de ahí, sin que nada haya pasado, sin que nada esté resuelto, vemos que el mundo ha seguido y sigue girando, que la vida sigue y no nos queda más remedio que enjuagarnos, respirar hondo y seguir nosotros también viviendo como si no hubiera pasado nada. Pero la pregunta aquí es, ¿qué podemos aprender mirando una planta?